Muy buenas a todos, bienvenidos a la segunda partida entre Bishi Anand y Magnus Carlsen, ya que hicieron tablas en la anterior que hemos visto, quizás siendo la principal, ya que al jugarse a ritmo clásico, el ganador de la partida pues conseguía 3 puntos y el perdedor 0 puntos. Al pasar a un Armagedón, pues 1,5 puntos para el ganador y 1 punto para el perdedor, aunque es verdad que psicológicamente también pues eso puede pesar. Ambos llegaban líderes hasta esta posición y veremos después la clasificación cómo está. Una partida también muy interesante con más errores, ya que bueno, pues lógicamente juegan con tiempos de 10 minutos para las piezas blancas, 7 para las piezas negras, solamente tienen 1 segundo de incremento a partir de la jugada 41 y las tablas le valen a Magnus Carlsen para conseguir esa victoria y ese 1,5 puntos sobre el punto de Anand, en tal caso, ¿no? E4, E5, caballo F3, caballo C6 y nuevamente Anand opta por la apertura italiana, defensa de los dos caballos, como vimos en el vídeo anterior. D3, defendiendo el peón de D4, atacado por el caballo, y tras estos movimientos alfil C5. Alfil G5, clavando al caballo de F6, por lo tanto Carlsen decide volver con el alfil a E7, de alguna manera diciendo que también, pues bueno, el que tiene que proponer y atacar es Bishi Anand, ya que tiene que ganar caballo C3 y D6 ya en el tablero. Tras estas jugadas A4, ganando espacio en el flanco de dama, enroque por parte de Carlsen, y a lo que continúa con A5. Por lo tanto, con mucha, muy activo también en el flanco de dama Bishi Anand. La partida continúa con alfil G4 clavando en F3 y tras H3 Carlsen decide capturar entregando la pareja de alfiles, ya que así elimina al defensor de D4 y tras dama por F3 le permite tener un caballo bastante potente, al menos de momento en la posición. Toca la dama, quizás también el punto de C2 en función de donde se retire la dama, por lo tanto único para mantener la igualdad y evitar un doble. Dama de 1 y tras estas jugadas C6 ya en el tablero. Finalmente Bishi Anand puede enrocar en corto, B5 y aquí, bueno, podríamos pensar en la captura al paso y es verdad que tras estos cambios, bueno, pues la partida seguiría por otros derroteros, es posible, bueno, cambia en sí la posición en el tablero, pero sigue la misma igualdad quizás, ¿no? Y el tema es que, bueno, pues al no capturar al paso, se ataca al alfil, este se retira a 2, manteniendo ese alfil importante, tocando, bueno, pues casillas como F7 de cara a un futuro, y tras estos movimientos, caballo E6 ganando un tiempo sobre el alfil, este se retira a E3 y a 6, bueno, pues evitando que el peón de A5 pueda seguir avanzando y también reforzando la cadena de peones en el flanco de dama. La partida continúa con dama F3, se conectan las torres y también quizás con este movimiento, pues bueno, como vemos hay bastantes piezas junto con la dama, evitando quizás una de las rupturas que podrían hacer las negras con D5 y tras dama D7 se conectan también por parte de las piezas negras las damas y aquí quizás Anand tiene otra idea. De momento retira el caballo a E2 con ideas posiblemente de G3 y F5 y el tema es que tras hacer este movimiento es cuando Carlsen, bueno, pues decide romper con esta jugada. De momento se mantiene la tensión central, C3, bueno, pues evitando o colocando defensa sobre la casilla de D4 y tras estas jugadas también se libera el alfil de casillas negras, se enfrentan alfiles y ahora vienen varias capturas. E por D5, C por D5, se cambian los alfiles en C5 y tras estos movimientos, bueno, pues el peón de momento está defendido por la dama, pero no obstante se juega D4 con ataque sobre el caballo y primero E4. El tema es que no solo ataca a la dama, sino que permite a Carlsen meter un caballo bastante, bueno, fuerte en la posición. Hay que retirar la dama, esta se retira de 3, caballo de 3 ya que estaba atacado y tras estos movimientos, bueno, pues la partida continúa con dama de 2. La idea es de quitar la dama de una columna pues un poquito más sensible, que se puede colocar alguna torre que además ocurre en la próxima jugada y la idea aquí de Anand de momento es jugar F3 bueno, pues teniendo que estar este peón defendiendo el caballo, ya que si captura pues caería la pieza
y la dama pues es por eso que se retira una columna más tranquila, ¿no? Se juega F3 y la captura no puede venir, y aquí tiene un movimiento fantástico Magnus Carlsen en el que parece que está entregando la pieza pero no se puede capturar, ¿no? Caballo F2, si rey o torre por F2, pues, bueno, pues vendría este doble en la posición y las piezas negras estarían ganando para no perder la dama, ¿no? Si capturas con el rey. No obstante, aquí primero Anand captura en E4, caballo por E4 con nuevo ataque sobre la dama, por lo tanto consigue Carlsen tener piezas muy activas sobre la casilla de E4 y tras estas jugadas dama de 3 y también, como vamos a ver, y tras jugarse dama de 6 con cierto interés bueno, sobre la casilla de G3, también caballo H5 va a venir por parte de Carlsen y de momento tras estos movimientos torre F3, Anand buscando el doblaje de torres en la posición G6 y posteriormente torre F1. No he comentado antes que gracias a que las negras han jugado este movimiento, las blancas de momento no cuentan con el alfil blanco, ya que está completamente cortado en la posición. En algún momento pues podría caer el peón, aunque de momento parece difícil, y en alguna posición quizás se podría jugar alfil B1 llevando el alfil a otra diagonal. El tema es que al jugar Carlsen G6, pues lógicamente también se hace difícil ese movimiento. De momento caballo H5 y Anand tiene que ganar la partida, se lanza de alguna manera al ataque. Estamos en la jugada 28 y Carlsen ya contaba con menos de un minuto en el reloj. La partida continúa con caballo F6, volviendo, caballo F4, mejorando la posición del caballo. Hay un doble a este peón importante de 5 que frena al alfil y de momento está defendido gracias a ese caballo F6, pues hasta en 2 ocasiones también. Tras estos movimientos, caballo G5, atacando a la torre y también al peón de H3, la dama e incluso el caballo están por detrás, se salva la torre a F2 y tras caballo E4 volviendo, Carlsen encantado de hacer tablas, ya que estamos en este Armagedón en el que las tablas le valen para ganar la partida. Y torre G2. Con esta jugada se defiende el peón de G4 y Anand, bueno, pues tiene que seguir empujando los peones. De alguna manera Carlsen prevé quizás un movimiento, mejora el peón de H6, H4 y tras estos movimientos Carlsen juega G5 en la posición. Vienen cambios de peones y caballo H3. Se ataca al peón de G5. También vamos a ver la entrada de la torre a F5, atacando hasta en 2 ocasiones pues los peones de G5 y D5, pero de momento tras estas jugadas Carlsen juega rey G7, quizás con idea de traer una de las torres a la columna H y tras estos movimientos torre F5, torre H8, caballo por G5 y ahora Carlsen perdón, juega este movimiento directamente que es torre H4, también metiendo presión, doble presión sobre el peón de G4 y es un error. Quizás en esta posición podría haber capturado en G5, torre por G5 jaque y tras rey F8 la partida o la línea podría continuar con dama F1, torre E6 y bueno, pues las piezas negras estarían algo mejor. Carlsen opta por activar y quizás tocar 2 veces este peón, pero Anand contesta de la mejor manera jugando alfil por D5, ya que aunque es verdad que la casilla de 5 solo estaba atacada 2 veces y defendida 2 veces y no se puede capturar, el caballo de 4 ha quedado indefenso por parte del peón, por lo que tras estas jugadas la partida continúa con caballo por G5, siguiendo una de las líneas y capturando primero en D5. El problema es que existe caballo por E4, ya que bueno, pues el caballo de F6 ha dejado de defender y las piezas blancas están mejor. Se está atacando a la dama se puede salvar, pero en esta posición parece que las blancas pues están con bastante ventaja. Sobre todo yo creo que el material pues es el mismo, pero en cuanto a los peones pues hay una diferencia de peón y están más activas, ¿no? Se podría jugar, no obstante, la partida. Mejor este movimiento
caballo por G5 y se contesta con torre por G5 jaque. Jugada 38, Carlsen cuenta con 30 segundos en el marcador, Vici-Anand en torno a 3 minutos y a partir de ahora solo tendrán un segundo de incremento, por lo tanto nada y menos, ¿no? El rey se retira a F8 y aquí Anand tenía la oportunidad de seguir con ventaja en la posición haciendo pues una jugada tremenda. Ahora las blancas cuentan con 2 peones de ventaja, se juega alfil F3, ahora sí quitándose del posible ataque del caballo y de la dama, y el tema es que había un movimiento mejor en la posición, dama G3, se está tocando varias piezas en la posición, por lo tanto las piezas negras están obligadas a cambiar y tras estos cambios el alfil está atacado pero está defendido por la torre y la diferencia la siguen marcando pues los 2 peones de ventaja de las piezas blancas. También esta torre Carlsen de alguna manera, pues como vemos, ha quedado algo encerrada, aunque la partida se iguala. Alfil F3, quizás un movimiento más defensivo, como decimos, Carlsen se lanza al ataque jugando dama F4, ataca a la torre y tras retirarse a E5, aquí Anand entrega un peón, pero a cambio tiene ya dama de 8 en algún momento en la posición. Dama por E5 y tras rey F2, retirando también al rey quizás de algún posible jaque o incluso mate casi por parte de las negras, la partida continúa con el último error por parte de Carlsen, ya que juega torre H3. Quizás y evitando, como decimos, pues esta entrada de la dama en algún momento, caballo E8 podría ser una posibilidad teniendo la partida más igualada. No obstante, juega torre H3. Es verdad que el alfil, por ejemplo, de F3, pues queda clavado, pero Anand sigue con gran estilo, primero jugando G5 y expulsando al defensor de esta posición, al menos al caballo, para jugar este movimiento que comentamos. Caballo H5, quizás aquí torre H1 entregando una pieza podría ser incluso más interesante para las blancas. El caballo viene H5, se retiran los defensores del rey de Carlsen y tras estos movimientos G6 abriendo la posición, F por G6, y aunque hay 2 atacantes, es Anand cuando finalmente juega este movimiento que he repetido 3 o 4 veces, siendo dama de 8 jaque. El tema es que único para seguir en la partida es defenderlo con la dama y vienen cambios, y el tema es que tras estos cambios la torre coge todo el protagonismo capturando en G6 y A6. A un movimiento como por ejemplo rey F7 hay varias líneas, pero bueno, por ver una de ellas, alfil de 5 jaque, y si rey G7, pues hay mate en las dos posiciones, ¿no? Rey H6, dama por G6 mate, y si rey F6, el mate se da también creo que en F8 o incluso en F7. Bueno, volvemos a la partida en la que se hacía este jaque, única para seguir vivo dama E8, pero Anand es cuando captura y ahora gana no solo un peón, el de A6 está cayendo. De momento las piezas negras juegan caballo F4 amenazando caballo D3, pero tras torre por A6 las blancas cuentan con un peón nuevamente pasado en la posición y nuevamente con esos 2 peones de ventaja. Tras estos movimientos caballo D3 jaque, rey E3 atacando al caballo, y aunque se está capturando en B2, que tampoco quizás a las piezas negras le valdría, sí que podría ser un mejor movimiento sin duda, Carlsen, prácticamente sin tiempo, juega caballo E5 y es el error definitivo que aprovechan para jugar torre 6 jaque. Y bueno, a cualquier movimiento las blancas están ganando pieza, 2 peones de ventaja y con ello, bueno, pues se lleva un punto y medio. Carlsen es verdad que suma un punto debido a que estamos en el Armagedón, pero sobre todo vaya sensaciones buenas de Anand. Por mi parte nada más, un saludo y hablamos para otros vídeos. Chao.